eh, donde todavía pagábamos 100 lempiras por una hora de internet en los cafés de Tegucigalpa. Y de ahí en adelante, pues fui entrenándome, construyendo conocimientos gracias a una importante base, insisto, que tuve en Diario El Heraldo y en el grupo OPSA, hasta posteriormente convertirme en jefe de redacción digital de este medio. Posteriormente trabajé también para Televicentro. Yo soy el fundador, creador, inventor y estructurador de lo que hoy se conoce como tunota.com y deportestvc.com y todos los productos digitales que la compañía Televicentro y Emisoras Unidas hoy tiene adelante. En este momento, pues estoy dedicado a la redacción de literaria, estoy escribiendo un libro de periodismo, la historia del periodismo digital en Honduras. Espero que me apoyen a finales de este año cuando ya va a estar publicado. Y también estoy trabajando ahora en el área de marketing digital en una agencia digital. Qué excelente. Bueno, felicidades. Es un honor para nosotros que esté aquí en esta entrevista. Muchas Cuente gracias. con, cuente con nuestro apoyo para cuando ya publica ese libro y nos hace saber. Yo, Con muchísimo será un gusto. gusto apoyarle. Gracias. Bueno, iniciamos con la entrevista, Gerson. La primera pregunta es, ¿hacia dónde vamos con la inteligencia, con la utilización de la inteligencia artificial en los medios de comunicación? Es la pregunta del gran debate. Iniciamos fuerte, ¿no? Con la primera pregunta porque es la gran duda. Yo diría que para entrar en materia y poner calma, los periodistas no se van a acabar con la inteligencia artificial. Los periodistas tienen trabajo asegurado, pero tienen que aprender a hacerse aliados de la inteligencia artificial. Conocemos la inteligencia artificial en este boom que ha tenido desde el año 2022 con la puesta en línea de lenguajes de interpretación como ChatGPT, de tecnologías de conversacionales, de generación conversacional, pero la tecnología de inteligencias artificiales realmente la venimos utilizando desde hace muchos años, desde el año 2010 aproximadamente, incluso un poco antes, cuando algunas aplicaciones se empezaron a utilizar para ser entrenadas rumbo a lo que hoy tenemos visible. Ustedes recuerdan los códigos CAPTCHA, por ejemplo, eso era un entrenamiento de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando entras a una página web y te dice, identifica las imágenes donde hay una bicicleta, no es porque un bot o un robot no lo pueda hacer, es porque simplemente vos lo estás entrenando a la que posteriormente va a ser una tecnología de inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes, de generación de imágenes. Por ejemplo, ustedes hoy le piden a cualquiera inteligencia artificial disponible que le genere una imagen de una bicicleta, es porque ustedes ya la habían entrenado hace 10 años. Entonces ellos van a banco de imágenes y a partir de lo que han entrenado y lo que han conocido, pues lo han podido generar. Ahora, la inteligencia artificial pareciera amenazante para el periodismo, pero yo creo que no lo es. En medida que la inteligencia artificial va a convertirse en herramientas y ventajas que los periodistas y el periodismo le pueden sacar provecho para la realización de tareas puntuales, mientras el periodismo ocupa ese tiempo de las pequeñas tareas que nos quitan en las salas de redacción, en la cobertura en campo, para producir mejores contenidos. Creo que la visión debe ser esa, producir mejores contenidos. ¿Por qué? Porque el periodismo digital, de alguna manera, vino a darle un poco de merma a la calidad del periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo digital se basa en un sistema de marketing donde lo que importa es la página vista, la métrica, y así es donde se vuelve rentable. Entonces, utilizando inteligencia artificial para desarrollar tareas pequeñas que hoy nos quitan el tiempo por buscar esa métrica, por buscar el clic, podemos enfocarnos en mejores tareas de un periodismo de mayor calidad. Perfecto, y ahí podemos mencionar el SEO también, ¿verdad? Esa El parte. SEO es una estructura vital. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser un aliado muy importante. ¿Por qué? Porque
en el año 2006 aproximadamente, cuando en Honduras empezó el tema de las reconversiones de las salas digitales de periodismo, de las mesas digitales de periodismo, mejor dicho, en los medios de comunicación. Hablar de idiomas, de lenguaje SEO era hablar de la NASA, pero hoy en día creo que es más digerible, ¿no? SEO es una estrategia para escribir en Internet. Si no utilizamos SEO, no como nos enseñan a redactar de forma tradicional en periodismo, si lo redactamos así, muy difícilmente vamos a poder competir en los buscadores, ¿no? Insisto, nuestros sistemas de periodismo lastimosamente se basaron en marketing digital y entonces tenemos que adaptar el periodismo a este modelo de negocios, de marketing. Entonces, el SEO, que nació dentro del marketing digital, que nació bajo los lenguajes de programación, también tiene que ser adaptado a periodismo. Entonces, ¿cómo podemos sacarle provecho desde la inteligencia artificial? Bueno, probablemente redactando nuestras notas, redactando nuestros titulares, redactando nuestras entradas de 140 caracteres y proveérselas a un chat de inteligencia artificial y decirle, quiero que revises mi párrafo. Es un prompt es una instrucción, de darle un prompt y decirle, quiero que revises este párrafo y que hagas las consideraciones sobre el SEO o que le agregues los elementos SEO necesarios para ser amigable en buscadores. Hoy, ojo, yo no recomiendo poner del todo a la inteligencia artificial a redactar noticias. Los periodistas deben seguir haciéndolo por cuestiones de contexto y de conocimiento, pero sí pueden utilizar la inteligencia artificial para encontrar esos caminos más viables hacia el SEO. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es un poquito, yo creo que a todos nos preocupa. ¿Peligra que la nueva generación de periodistas pierdan sus empleos ante el uso desmedido de la inteligencia artificial? Insisto, no creo, pero sí creo que muchos pueden quedar fuera de la competencia. Yo creo que los periodistas deben adaptarse al uso de la inteligencia artificial como aliados para la consecución de tareas. Por ejemplo, a veces se nos piden hacer notas de relleno en periódicos impresos, en radios, ¿no? Las breves, las notitas que van acompañando pues, los cambios comerciales, los pequeños videos para redes sociales. Esas cosas se le pueden encargar a la inteligencia artificial. Pero, ojo, escuchen bien esto. La inteligencia artificial no va a trabajar sola. La inteligencia artificial siempre va a necesitar de alguien que la alimente. La inteligencia artificial va a necesitar de periodistas que sepan escribir, de periodistas que sepan hablar, modular, de dar bien las instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los periodistas para no sentirnos amenazados por la inteligencia artificial? Instruirnos en el uso de estas tecnologías para sacarles provecho y volverlas aliados. Puedo volverme periodista experto en prompts, en instrucciones, para que la inteligencia artificial trabaje a favor del contenido que yo necesito generar, por ejemplo. Y vamos a ver, la siguiente pregunta es, ¿qué opinión tiene de la implementación de presentadoras de noticias creadas a partir de la inteligencia artificial? Un ejemplo, Maya, la presentadora de noticias que tiene el medio de comunicación digital Proceso Digital. Es interesante el caso de Maya y hay que darle un mérito muy importante a Proceso Digital y a la maestra que tuve el honor que fuera mi maestra en la Escuela de Periodismo, la licenciada Marlene Perdomo, con el caso de Maya. Maya es la primera en Honduras, pero no es el primer ejercicio en Latinoamérica. De hecho, está Nat en México para el grupo Fórmula, que fue de las primeras presentadoras que tuvo el mundo virtual en Latinoamérica. Pero esto empezó en China, ¿no? Hace muchos años con la agencia Xinhua, después con People's Daily, que crearon presentadores como Chin Xiaomen. Y luego la agencia de Kuwait también presentó una presentadora que ya era capaz de mostrar emociones. No voy a criticar el modelo que se use, el presentador. ¿Por qué? Porque la mayoría carecen de emociones, son las tecnologías disponibles. Obviamente esto va a ir avanzando y van a tener más emociones. Entonces, el reto está en que nosotros logremos que estos presentadores virtuales empaticen con nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque hasta hoy
son muy mecánicos, ¿no? Una ventaja, por ejemplo, de un presentador virtual es que lo podemos poner a trabajar 24 horas y no se va a cansar. Usted dígale a un periodista que se va a quedar más allá de sus 8 horas de turno y le digo que va a tener una revolución en la sala de redacción. Entonces, yo creo que las presentadoras, los modelos de presentador virtual son buenos para tareas puntuales, pero no te van a quitar el trabajo en medios de comunicación. Te van a poner a usar presentadores virtuales para notas específicas, para segmentos específicos, para transiciones específicas, para el manejo de información continua, repetitiva. Por ejemplo, Radio Francia Internacional emite 24 horas al día en diferentes idiomas, pero generalmente es un contenido que se produce a las 8 de la mañana y se está repitiendo cada media hora hasta la nueva actualización a las 12 del día. Bueno, esto prácticamente se puede hacer también con inteligencia artificial. Hacer un solo programa con un presentador y que esté emitiendo las 24 horas del día y que vos lo puedas ver en demanda en cualquiera de las plataformas que esté disponible. Yo estoy a favor del uso de presentadores virtuales siempre y cuando sean para tareas puntuales, específicas, pero tampoco me debe quitar el sueño como periodista. Mientras yo le digo a la inteligencia artificial, por ejemplo, a Maya, a Nat, a Jean Germain, que me hagan el resumen de redes sociales que me piden a veces sin sentido en algunas salas de redacción, bueno, que lo haga la inteligencia artificial mientras yo encargo a mi equipo y lo empodero de producir mejores contenidos periodísticos. Insisto, no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, ni a los productos que esté desarrollando, ni a las tecnologías disponibles. Adaptémonos a utilizarlas para que el tiempo que ellos nos van a liberar lo utilicemos para producir mejores contenidos periodísticos. Basada en lo que nos dice, yo creo que ya deberíamos ir perdiendo ese miedo, ¿verdad? A la inteligencia artificial. Bueno, la siguiente pregunta va relacionada íntimamente con la anterior. Por ejemplo, las presentadoras creadas actualmente por inteligencia artificial, eh, vamos a ver, sí, creadas, ok, las presentadoras creadas actualmente por inteligencia artificial en algunos medios de comunicación, ¿creen que han tenido o cree usted que han tenido el éxito esperado? Estamos hablando de, mencionó a Maya, mencionó algunas en Asia, que yo creo que en Asia es donde más se ha implementado este tipo de, o la innovación de presentadoras virtuales. Los mercados son diferentes, las audiencias son distintas. Los latinoamericanos somos más pasionales, más fraternales, más íntimos hasta cierta medida. Por eso a veces nos interesa tanto qué es lo que está haciendo un influencer y las notas se vuelven una locura. ¿Por qué? Porque queremos sentir esa cercanía. En otras culturas, en otros mercados, la cercanía no es tan relevante y no está tan desarrollada o arraigada como nosotros sí lo tenemos. Entonces, por eso en Asia probablemente tengan mayor éxito los presentadores virtuales, porque son personas que no existen, pero son personas que están ahí como un servicio. Nosotros todavía no vemos al presentador, al periodista solamente como como un servidor de la información, lo vemos también como un amigo, a veces hasta con un tinte de rockstar, y por eso es que sentimos que no tienen calidez. Probablemente ese sea el gran reto, hacer sentir que los presentadores virtuales se vuelvan más íntimos. Lo que pasa es que en este momento, como dije anteriormente, no tienen la tecnología para ser suficientemente expresivos, para ser tan cálidos, para ser tan cercanos, para improvisar. A excepción de FEDA, se llama la que utiliza la agencia de Kuwait. FEDA sí ya está entrenada con los avances. Por ejemplo, este año 2024 le descargaron una actualización para que fuera más expresiva. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el caso de Maya o de NAT, del grupo Fórmula o la de Univisión, siempre tienen expresiones más firmes, más rígidas. Hola, esta es la información generada hasta las 2 de la tarde en Honduras. En Noticias Nacional, y ustedes son expresiones firmes. Sin embargo, ustedes ven un presentador de noticias o así como estamos hablando nosotros, tenemos más expresiones, más movimientos naturales del ser humano. En periodismo digital, escrito, una de los grandes retos que tenemos es, por ejemplo, volvernos periodistas con un lenguaje humano, que los periodistas redactemos de forma humana. Ahora imagínense los retos que pueden tener los presentadores virtuales. Así es. Sí, definitivamente es un gran reto. Voy a darle paso a mi compañera Sadia para que realice sus preguntas, Gerson.
Así es. Muy bien. Muchas gracias, Elvin. Un gusto saludarle nuevamente, el licenciado Gerson. Bueno, si bien es cierto, ¿verdad? Que la inteligencia artificial ahorita todo el mundo está hablando de ella, pero queremos saber si esto solamente es una moda o en sí es el futuro de esta nueva generación. No, no es una moda. Los periodistas debemos estar preparados y mentalizados para empezar a trabajar con la inteligencia artificial, ya sea de forma paralela o de forma lineal. De forma paralela en el sentido de que puedo seguir utilizándolas como herramientas y de forma virtual yo producí, de forma vertical, yo produciendo para que la inteligencia artificial sea la que termine el producto. Por ejemplo, fíjense que hablamos de inteligencia artificial porque nos sorprendió la liberación de ChatGPT y hoy de Copilot y hoy de Gemini y hoy de otro montón de herramientas que están disponibles en el mercado en línea. Pero se sorprenderían ustedes, por ejemplo, si supieran que del año 2015 hay un periódico en Argentina que se edita solo. ¿Y qué es lo que sucede? Trabajan 4 periodistas y redactan las notas en la mañana y después el mismo programa de inteligencia artificial imprime el periódico. Lo diagrama, busca las fotos, corta las imágenes, les hace los retoques de colores, los manda a la plancha Wow. y luego los imprime. O sea, y 4 periodistas hacen un periódico hoy en día. Sí, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probablemente vas a decir, ya no hay trabajo para fotógrafos, ya no hay trabajo para editores de fotos, ya no hay trabajo para diseñadores gráficos, ya no hay trabajo para la gente que trabaja en las planchas de impresión. Hey, pero puedes ocupar esas plazas para generar periodistas que realicen información relevante, que ese es el gran reto del periodismo. Yo creo que mentalizarnos en esto, más que tenerle miedo a la inteligencia artificial, lo que tenemos que tenerle es atención a la generación de buen contenido. Y cuando digo buen contenido no me refiero a periodismo de investigación específicamente, me refiero a periodismo que la gente valore, me refiero a periodismo que la audiencia, que el usuario sienta propio, personal, que sienta lo que hablábamos anteriormente de esa fraternidad latinoamericana. El usuario necesita tener un periodismo cercano, un periodismo con el que se sienta identificado. Ojo, no, aquí no hablo de polarización política, de que si soy liberal, entonces solo vamos a escribir para nichos liberales, de que si soy Motagua, solo voy a escribir para nichos Motagua. No, 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 no es eso. Me refiero al hecho del servicio, me refiero al hecho de que el usuario sienta que tiene un medio de comunicación, de que tiene un periodista que lo representa, que lo defiende, que le informa, que no lo desinforma, que no lo lleva al mal contenido, sino que le da servicio y utilidad. Mientras la inteligencia artificial nos dé la posibilidad de crear mejores productos, de quitarnos tareas que nos restan tiempo para la producción de mejor contenido, para adelante con la inteligencia artificial, para producir mejor contenido cada vez. exactamente. Es otra, bueno, una de las preguntas que también nos hacemos, que no sé si cree usted que debido a la inteligencia artificial se deba tanta noticia falsa en los medios de comunicación y las redes sociales. Bueno, no es una cuestión de inteligencia artificial, es realmente una cuestión del periodismo digital, pero primero, las noticias falsas, ustedes no crean que es un fenómeno nuevo. Las noticias falsas han existido desde que existe el periodismo. Por ejemplo, esto lo van a poder leer más a detalle en mi libro, pero les voy a dar un adelanto. Ok, La historia registra que las primeras noticias falsas fueron en el Imperio Romano, que se colgaban carteles donde los emperadores difundían rumores sobre otros políticos o miembros de la corte, desvirtuando o difamando lo que estos tenían como reputación. Luego se acuñaron monedas con la cara de Marco Aurelio o de Julio César, burlándose de ellos. Esos eran noticias falsas. Luego, en periodismo impreso, siempre se ha jugado al rumor. Cuando hablamos de los periódicos de los 70, de los 80, en unas titulaciones subjuntivas, avisan que el diputado no sé qué, no sé cuánto. Grupos imploran que Honduras está al borde, o sea, juegan el rumor. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la radio, en los años 90, bueno, no habían nacido ustedes, pero en los años 90 se jugaba mucho al rumor.
y a la última hora y a las sirenas de las radios, y generalmente eran noticias falsas. Ahora, ¿qué sucede? Las noticias falsas se volvieron populares con Donald Trump, con las granjas de bots, con los media center, con las campañas políticas. Pero si lo registramos en la historia, es como desde el año 2006, 2005, cuando las noticias falsas son acuñadas por Cambridge en su diccionario con el término fake news. En ese sentido, las noticias falsas, lo que encontraron en Internet más que en la inteligencia artificial, es un combustible inmediato para propagarse. Las inteligencias artificiales no están al servicio de las noticias falsas. El periodismo digital facilita, o las plataformas digitales facilitan la propagación y creación de noticias falsas. Por ejemplo, ¿podemos crear un diario El Heraldo impreso hoy? No, no podemos crear un diario El Heraldo impreso hoy. ¿Podemos crear una HRN al aire hoy? No, no la podemos crear. Podemos crear un telenoticias o un foro de Canal 11 eh, en 2 minutos, como podría hacerse con otro tipo de contenido. No, no lo podemos hacer. Pero sí podemos crear en 2 horas un periódico digital que tenga videos como los de Canal 11, que tenga noticias en audio como los de HRN y que tenga las mismas letras, las mismas fuentes de letra, los mismos colores que el Heraldo sin ningún problema. Entonces, el periodismo digital y la democratización de Internet, perdón, junto con las plataformas de redes sociales, lo que hicieron fue propagar las noticias falsas. ¿Qué hace la inteligencia artificial en beneficio de las noticias falsas? Bueno, pueden servir para verificar. El periodismo de verificación es sumamente importante, es sumamente vital, y entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar en ese sentido, más que para crear noticias falsas, para aprender a verificar y a confirmar noticias. Entonces creo que en ese punto la inteligencia artificial, si bien puede utilizarse para redactar diferentes contenidos y pedirle a una inteligencia artificial que nos redacte notas con cualquier cantidad de temas, con cualquier cantidad de locuras, también puede servirnos para verificar. Ok, excelente. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, por otro lado, si bien es cierto, la inteligencia artificial de una u otra forma, pues estamos utilizando la tecnología y utilizamos la inteligencia, ¿verdad? Pero hay algunas personas que todavía no tienen conocimiento en sí sobre esto, sobre la inteligencia artificial y el uso. ¿Cree usted que es algo negativo o positivo? Eh, yo creo que si hay gente todavía que no sabe utilizar por completo las plataformas digitales, es normal que sienta un poco de trauma, ¿no? Cuando se le dice inteligencia artificial y se empieza a imaginar astronautas, alienígenas y un montón de cuestiones por el estilo. Fíjense, por ejemplo, que cuando yo empecé a hacer periodismo, eh, recuerdo yo que estaban jubilando las máquinas de escribir, las de typear, ¿no? Las estaban jubilando. Y empezábamos a escribir en máquinas con sistemas DOS, MS, DOS, o sea, una locura, ¿verdad? Y entonces, oh, wow, decíamos todos, y cargábamos disquete, ¿va? Para guardar información, y un disquete tenía una memoria de 128 KB, que hoy ustedes eso, una cosa irrisoria, ¿va? Pero en aquel momento Negros. generaba miedo, generaba un trauma. Los periodistas se resistían a dejar la máquina de escribir para pasar a la computadora. O sea, fue una batalla tremenda. Ahora imagínense ustedes cuando le dimos por primera vez un móvil a un periodista. Ujú. Cuando le dimos un móvil a un periodista por primera vez, le dijimos, vaya a la calle, reportee, tome fotografías, grábese en un video, grábese y lo envía a las... eso fue una cuestión titánica, fue una cuestión... Nosotros en el Heraldo tardamos, y Fanny estará ahí porque Fanny estaba presente en esos tiempos, eh, esa conversión digital creo que nos tomó desde el año 2010 hasta el 2018 para que ya toda la redacción hablara el mismo lenguaje. O sea, Ah, fue un trabajo casi de 8 años. Ahora, imaginar que la inteligencia artificial va a ser adoptada por periodistas de forma inmediata o de usuarios más allá de periodistas de forma inmediata,
es todavía un reto, no va a ser de la noche a la mañana. Lo bueno es que la inteligencia artificial va a permitir no solamente desde un modo conversacional, generativo conversacional, como nosotros la estamos conociendo en este momento. La inteligencia artificial también va a estar al servicio de nosotros, por ejemplo, en situaciones del clima, en situaciones de terremotos, en situaciones de servicio, en otros productos alejados de la información, en beneficio de las personas que estén a cargo de la generación de contenidos. Pero esto es un proceso, insisto, si de la máquina de escribir a la computadora fue un proceso de 20 años, de la computadora al móvil fue un proceso de 12 años y del móvil a la inteligencia artificial también ya han pasado otros 10 años, créanme que tampoco va a ser algo como tan inmediato. Ok. Por otro lado, ¿cree usted que la inteligencia artificial afecte a las nuevas generaciones de periodistas que vienen quizás atrás de nosotros? Probablemente les va a afectar en el sentido del oficio, en el sentido del oficio del periodismo. ¿Qué es el oficio del periodismo? El oficio del periodismo es cumplir con todas aquellas normas y pasos que nos den rigor para validar una información, para validar el ejercicio profesional del periodismo. Si los nuevos periodistas de las nuevas generaciones están todavía pensando de que todo se va a reportear, a conseguir en base a una computadora y a estar sentados en Internet, va a ser muy difícil y vamos a tener periodismo de menor calidad de aquí en adelante. Yo creo que las nuevas generaciones deben ir de la mano entre la tecnología de la inteligencia artificial y el periodismo de campo. Es para mí fundamental que por lo menos a ustedes en la etapa de formación y por lo menos los primeros 2, 3 años después de egresar, deban estar en la calle, deban aprender a reportear, deban a tener oficio, independientemente de que la inteligencia artificial les ayude a generar imágenes, les ayude a redactar notas, les ayude a construir SEO, les ayude, los presentadores virtuales les ayuden a presentar noticias, a crear podcasts, a crear, a editar videos de forma más fácil, a editar audios de forma más fácil, independientemente de todas esas situaciones que como ventaja les ofrezcan las inteligencias artificiales, ustedes deben estar en la calle. La nueva generación de periodistas debe estar en la calle. Y una oportunidad fantástica que tienen ustedes en este momento, que no la tienen los demás periodistas, es que ustedes pueden ofrecer desde un teléfono móvil contenido desde la calle. Pueden contar cómo es la universidad, pueden contar cómo es estudiar en la universidad, pueden contar cómo son los trayectos a la universidad, pueden contar cómo son el periodismo comunitario, el periodismo cercano, pueden hablar de periodismo social, pueden hablar de periodismo personal, pueden crear una comunidad, pueden salir a la calle, pueden contarle a la gente cómo es su comunidad, cómo es su barrio, cómo es su ciudad y a partir de ahí generar una buena audiencia. ¿Por qué? Porque cuando lleguen egresados de la carrera de periodismo, los medios de comunicación no están tan abiertos y disponibles para todos como pudiera parecer. Hay que emprender, de hecho, afuera del periodismo. Y si ustedes ya vienen, las nuevas generaciones, con esa visión de emprendimiento, con esa visión de que ya saben reportear, de que ya saben estar en el campo, de que ya saben el oficio, que ya tienen rigor y adicionalmente manejan tecnologías de inteligencia artificial, ya no necesitan muchas cosas, no necesitan básicamente nada como nosotros cuando llegamos a las redacciones esperando hasta que nos dieran una libreta de papel. Eh, y caminábamos unas grabadoras enormes con 200 cassettes en un maletín y un montón de cuestiones. Entonces creo que la nueva generación de periodistas puede ser que si se enfrasca solo en el hecho de la inteligencia artificial y la tecnología, se pueden ver afectados. Pero si la toman como un aliado y la llevan paralelamente mientras desarrollan en las escuelas de periodismo, en los barrios, en las colonias y en sus ciudades, el rigor y el oficio, pueden tener mucho más éxito que las generaciones anteriores en las que estuvimos nosotros. Bueno, con esto concluyo mi participación. Por mi parte, agradecerle y un gusto haberlo conocido, ¿verdad? Aquí de manera virtual. Y bueno, mi nombre es Sadia Paniagua. Saludos, Sadia. Sí, hemos completado el ciclo de preguntas y particularmente para mí ha sido muy enriquecedora la información que nos ha proveído
Gerson, y me impresionó lo del periódico digital que se maneja por 4 periodistas en Sí, Argentina. La verdad que eso sí, 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 impresionante lo que está haciendo de, la de inteligencia hecho, artificial. sí es importante. Si lo vemos desde este punto de vista, puede ser impresionante, ¿no? Pero también hay una historia triste, ¿va? Porque el periódico tenía 100 empleados hace 20 años y hoy son 4. Pero gracias a también la eso. tecnología artificial, las ciencias artificiales, pues puede seguir en circulación el diario. Eh, Hay un concepto que les quiero dejar hoy para todos ustedes que están estudiando periodismo y que estoy seguro que van a ser una generación de mejores periodistas de los que fuimos nosotros, en el sentido de la instrucción y en el sentido de la valoración de contenidos. Hay dos temas. Uno se llama la cooperativa de periodistas y el otro se llama la economía del creador. Una cooperativa de periodistas puede hacer de que ustedes no dependan, no tengan la mentalidad con la que nos educaron a nosotros. Mi generación de periodistas siempre fue cuando usted trabaja en el Heraldo, cuando usted trabaja en la prensa, cuando usted trabaja en HRN, cuando usted trabaja en Televicentro, cuando usted trabaja en Radio América. Y nosotros veníamos con una mentalidad de que solo ahí podíamos trabajar, de que solo podíamos llegar a los grandes medios de comunicación. ¿Ok? En cambio, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en Unitec, me decían lo contrario. Cuando vos seas el dueño de tu agencia, cuando vos seas el jefe de tus empleados, cuando vos generes los empleos, cuando vos manejes tus clientes, pues la visión era distinta. Cooperativas de periodistas. Si ustedes pueden desde hoy volverse un colectivo, así como los youtubers se vuelven un colectivo, como los tiktokers se vuelven un colectivo, así como no sé si conocen Enchufe TV para hablar de youtuber, no sé si conocen a qué parió en México, no sé si conocen a Backdoor, así como ellos se volvieron una cooperativa de actores y de cómicos, ustedes pueden volverse una cooperativa de periodistas y empezar a trabajar en conjunto desde este momento para que cuando ya egresen ya tengan más posibilidades de no depender de un gran medio de comunicación o de un trabajo. Pueden incluso ya ir formándose como una empresa de aquí en adelante. Y segundo, si lo quieren hacer por individual, está la economía del creador. La economía del creador es el hecho de que yo pueda crear mi audiencia, mi comunidad, manejarla y monetizarla y vivir de ella. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Tener un periodismo libre, un periodismo más independiente. ¿Por qué? Porque yo le voy a responder a mi comunidad, a la comunidad que me dona. Los que están en TikTok saben que hay TikTokers que les va bien porque les mandan un león, porque les mandan una ballena. Bueno, esa es la economía del creador. Pero si ustedes ofrecen buen contenido y ustedes ofrecen buen periodismo que les sea útil a una audiencia y la crean desde aquí hasta que egresen, no piensen que esto lo van a hacer mañana y que ya mañana van a empezar a recibir leones en TikTok. Ustedes pueden hacerlo pensando a futuro, hasta el momento de egresar y monetizar esa audiencia. ¿Por qué? Porque entonces ya van a tener ingresos que le van a responder a la comunidad y ustedes van a poder hablar sin miedo. En tanto, en los medios de comunicación tradicionales se sigue poniendo censura mediante la cooperativa de periodistas y mediante la economía del creador, con inteligencia artificial, no hay censura. Tómenlo, llévenlo para adelante. Muchísimas Excelente. gracias. Lo tomaremos en cuenta su consejo. Gracias, gracias. Bueno, y con eso damos, perdón, En otra ocasión. sí, con eso damos por cumplida la entrevista, Gerson, no sin antes agradecerle por su valioso tiempo para instruirnos y ayudarnos, bueno, básicamente colaborarnos con esta investigación. Ha sido un gusto volver a verlo y ya días no le escuchaba en radio, no le escucho en radio. No estoy en radio ahorita, pero a ver si me han hecho unas Desde ofertas ahí, Fútbol a Fondo pero Radio, no le escucho. sí, en Fútbol a Fondo Radio. Me hicieron ofertas para estar en sábados en HRN y en Cadena Voces en la mañana, pero por la cuestión del trabajo todavía no lo acepto. Ah, bueno, 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 un placer y gracias por todo, yo. Abrazo, gracias. Muy amable de su Saludos a parte. todos. Gracias. Feliz día. Igual.